Barcelona vuelve a estar en llamas. No por un resultado, no por un fichaje, sino porque una vez más alguien se animó a ponerle nombre y apellido a lo que muchos socios venían pensando en voz baja: nos están vendiendo un cuento con el estadio y con las cuentas del club. Ese alguien es Víctor Font, ex candidato a la presidencia, líder de la plataforma de oposición, y, a día de hoy, la voz más dura contra Joan Laporta. En su última aparición pública, Font dejó de lado los matices y lanzó una acusación directa: la Junta está engañando a los socios con los números y con el relato del nuevo Camp Nou. Habló de deudas históricas, de promesas incumplidas, de plazos imposibles y de un proyecto del estadio que, según él, se ha convertido en pan para hoy y hambre para mañana. Para muchos, lo que se vivió fue eso: un escándalo institucional en vivo. Para entender por qué sus palabras pesan tanto, hay que mirar primero lo que dijo y después el contexto en el que lo dijo. Víctor Font no se quedó en frases al aire. Llegó con números, auditorías y fechas. Según su análisis, el Barça es hoy el club más endeudado de la historia del fútbol, cerca de 2.500 millones de euros de deuda total, de los cuales unos 1.500 millones corresponden al proyecto Spy Barça y alrededor de 1.000 millones a la actividad ordinaria del club. En otra comparecencia anterior, ya había detallado que hay detrás de esa cifra: más de 1.000 millones gastados por encima de lo ingresado en los últimos años, una deuda que no solo no se reduce sino que aumenta, y un modelo basado, según él, en tirar de tarjeta de crédito y vender futuro, a través de palancas y ventas de activos como Barça Studios. Ahora subió un escalón más. Ya no habla solo de mala gestión. Habla de relato falso. Font ha calificado las cuentas que la Junta lleva a las asambleas como ficticias y ha pedido directamente votar en contra, acusando al club de presentar beneficios maquillados mientras esconde pérdidas mucho más grandes detrás de ajustes contables y operaciones extraordinarias. Nos engañan. El relato que nos venden es falso, denunció en una rueda de prensa, citando informes del auditor externo como respaldo. Pero el verdadero choque llega cuando entra en escena el estadio. Porque si hay algo que Laporta convirtió en bandera es el nuevo Camp Nou. Spy Barça. El megaproyecto que debía modernizar el estadio, multiplicar ingresos y salvar al club a medio plazo. La versión oficial lo presenta como una inversión necesaria, controlada, con financiación cerrada y un calendario ambicioso: volver a casa cuanto antes, explotar el nombre Spotify Camp Nou y dejar atrás la etapa en Montjuic. Víctor Font, directamente, no se lo cree. Y lo dijo con todas las letras. Por un lado, cuestiona que se esté vendiendo el regreso al estadio como si fuera la solución mágica de todos los problemas. Según él, buena parte de los ingresos adicionales que genere el nuevo Camp Nou, se habla de varios cientos de millones al año, no irán a reforzar la plantilla, sino a pagar el crédito gigantesco que financia la obra. Pan para hoy y hambre para mañana, ha advertido, calculando que alrededor de 350 millones anuales de explotación del complejo podrían irse solo en devolver la deuda. Por otro lado, ha apuntado a algo que duele especialmente al socio: las promesas de fechas. Laporta llegó a hablar del regreso para el 125 aniversario. Se ilusionó a la afición con jugar el trofeo Joan Gamper en el nuevo Camp Nou. Se anunció un retorno que, con el paso de los meses, se fue retrasando una y otra vez. Al final, el Gamper se canceló y el estadio, aunque parcialmente reabierto, está lejos de completarse. Font lo ha descrito de manera cruda: la frontera entre la improvisación y el engaño es muy fina. Criticó que se hubiera promocionado el regreso cuando, según expertos, los plazos ya se veían inviables, y cuestionó tanto la elección del contratista como la planificación global del proyecto. En su narrativa, las mentiras no son solo cifras abstractas. Son anuncios que no se cumplen, promesas de fechas que se mueven, planes que cambian sobre la marcha sin que se explique con transparencia qué está pasando realmente detrás de las obras. Pero el ataque de Font no se queda únicamente en lo técnico o en lo financiero. Hay una capa política y otra moral. En una intervención especialmente dura, el líder de la oposición interna fue más allá y calificó la gestión de Laporta como decepcionante, hablando de relato propagandístico lleno de incoherencias, irrealidad, promesas que no se cumplen, medias verdades e incluso mentiras. Para él, el problema no es solo la deuda,
sino cómo se cuenta la historia a los socios. Si los socios podemos exigir algo es que se nos explique la verdad, subrayó, pidiendo incluso adelantar las elecciones a 2025. El estadio se convierte así en el símbolo perfecto del choque entre relatos. Para Laporta, Espai Barça es el gran legado. El proyecto que devolverá al club al lugar que le corresponde, con un coliseo moderno, 105.000 asientos, nuevos espacios VIP y ingresos extra que, según sus previsiones, superarán los 400 millones anuales cuando esté a pleno rendimiento. Para Font, Espai Barça es el espejo donde se reflejan todas las contradicciones del modelo actual, más deuda sobre deuda, plazos que no se cumplen, decisiones de adjudicación polémicas y un discurso hacia afuera que no casa con los datos que muestran los auditores. Una parte de la crítica se concentra en la elección de la constructora principal y en la carrera por forzar el regreso cuanto antes. Diferentes análisis de prensa ya habían señalado que el retorno anticipado al Camp Nou respondía tanto a la presión de la liga y los patrocinadores como a necesidades de justificar ingresos ante los bancos y fondos que financian el proyecto. Font agarra todo eso y lo lleva al extremo. Advierte de que si se sigue improvisando con fechas y aperturas parciales, el riesgo es que la obra acabe más tarde de lo previsto, que el coste aumente y que el estadio, lejos de ser un salvavidas, se convierta en una losa más para el club. Hay, además, un elemento que agrava la sensación de escándalo entre muchos socios, la comparación con el pasado. No es casual que Font haya dicho en más de una ocasión que la herencia económica de Laporta puede acabar siendo incluso peor que la de Bartomeu si no se rectifica a tiempo. Para una parte del barcelonismo, escuchar a un excandidato asegurar que ríete de la herencia de Bartomeu no es solo una frase fuerte. Es abrir una herida que parecía cerrada y que, de golpe, vuelve a sangrar. Porque si el club, después de todo lo vivido, termina en 2026 con más deuda total que nunca, un estadio aún sin terminar completamente, patrimonio vendido a futuro, y necesidad permanente de hacer malabares contables para cuadrar presupuestos. La pregunta que queda flotando es brutal. ¿De verdad se está construyendo un futuro sostenible, o simplemente se está estirando la cuerda hasta que reviente? Font insiste en que no es catastrofista. Dice que el Barça tiene potencial de sobra, que podría facturar más de 1.500 millones al año bien gestionado, pero que para eso hace falta otro tipo de dirección, más profesionalizada, menos dependiente del carisma presidencial y más apoyada en talento ejecutivo. Y, cada vez que habla, deja claro que considera que la actual junta no va en esa dirección. Del lado de Laporta, por ahora, la respuesta es mantener el relato de control. Desde la junta se defiende que era imprescindible remodelar el Camp Nou para competir con los gigantes de Europa. El paso por Montjuïc fue un mal necesario. El regreso parcial al estadio, aunque no sea con el aforo completo ni en la fecha soñada, era vital para reactivar ingresos por taquilla, hospitality y espacios VIP, y que las proyecciones de ingresos futuros permitirán amortizar la inversión sin poner en riesgo la viabilidad del club. Oficialmente, no se reconoce ninguna mentira. Se habla de cambios de plan forzados por el contexto económico global, por la subida de costes de materiales, por la presión de la liga y por la necesidad de sostener una plantilla competitiva mientras se hace la obra más ambiciosa de la historia del club. El socio, en medio, recibe dos relatos. Uno que dice tranquilos, todo está bajo control, el estadio nos salvará. Otro que grita nos están engañando, las cuentas no cuadran, el estadio es una espada de Damocles. Cuando Víctor Font aparece con cifras, citas de auditorías y frases como relato falso o media verdades y mentiras, lo que hace es ponerle cuerpo y voz al segundo. Y por eso, cada comparecencia suya se convierte en un terremoto. Esta historia no es solo de ladrillos, hormigón y balances. Es, sobre todo, una historia de confianza. ¿En quién confía hoy el barcelonista de a pie? ¿En la palabra de una junta que promete un futuro brillante cuando el estadio esté listo? ¿O en la alerta de una oposición que asegura que se está hipotecando demasiado el mañana para sostener el hoy? Ahí está el verdadero campo de batalla. Víctor Font, que ya ha pedido adelantar las elecciones a 2025 y se está posicionando claramente para 2026, sabe que su mejor arma es precisamente esa palabra, verdad. Se presenta como el que viene a levantar alfombras, a auditar Espai Barça, a contar lo que, según él,
no se cuenta. Laporta, por su parte, confía en que, cuando el socio vea el estadio encendido, con público, con una imagen moderna y sponsors internacionales, ese golpe visual valga más que cualquier PowerPoint de la oposición. Es una carrera contra el tiempo. Y, mientras tanto, el club sigue viviendo a caballo entre Montjuic, las obras, las asambleas y las ruedas de prensa incendiarias. Ahora quiero saber vos de qué lado estás. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Estás en España, en Argentina, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en algún rincón de Europa siguiendo el día a día del Barça? Y, sobre todo, ¿a quién le crees más hoy cuando hablan del estadio y de las cuentas del club? ¿Pensás que Laporta está haciendo lo que tiene que hacer a una costa de endeudarse fuerte, porque no había otro camino? ¿O crees que Víctor Font tiene razón cuando dice que se está vendiendo un relato lleno de medias verdades y que Spy Barça puede dejar una herencia incluso peor que la anterior? Deja tu opinión en los comentarios, con argumentos, con calma, como si estuvieras en la asamblea levantando la mano. Además, solo por comentar estás participando en un sorteo de 200 euros en una de las páginas de casino que nos apoya. Porque al final, detrás de las obras, de las grúas y de los balances, hay una pregunta que va a marcar la próxima década del Barça. ¿Será el nuevo Camp Nou el gran símbolo de la resurrección? ¿O el monumento más caro a un relato que nunca terminó de coincidir con la realidad?